dice, toma. Yeah. Y si así es que tú piensas tratarme, no sé cómo, no. Que me subas y luego me bajes, no sé cómo, no. Solo uno podrá de los dos quedarse contigo. Solo uno tendrá el corazón. Muy bien, seguimos aquí junto a Giovanna en Voces Fueguinas hasta las 14 horas. Julio, vamos a presentar nuestro nuevo invitado el día de hoy, Juan José Mateo. JJ. JJ Mateo, ya teníamos la oportunidad de conocerte, bienvenido nuevamente a Voces Fueguinas. ¿Cómo Bueno, estás? muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien. Estaba recordando mi participación en un programa en la radio universitaria allá en Bahía Blanca, donde me formé y nací. ¿Sos de Bahía? Sí, de Bahía Blanca. Olimpo o Villa Mitre. Olimpo. En realidad San Cinena, un club San Cinena. alejado de General Daniel Sierre, que es una localidad intermedia, cerquita de Bahía. Y bueno, yo era hincha de San Cinena. Y me acordaba de una columna que hacía yo que se llamaba Entre Paréntesis. Y hablábamos de temas de economía y política en Bahía Blanca. Bueno, así digo, ya es el segundo jueves que vengo, estamos formando la columna. ¿Sí? Sí, los jueves, sí. Está surgiendo la columna de los jueves. Está bien, me encanta que nos vengas a compartir de lo que tenés para compartir. Los ¿no? miércoles Lo que tenemos sabés. columna de las iglesias y los Lunes de automotor. automotor Sí. y los jueves de economía. Y así estamos. Y los viernes por ahí tenemos cultura, también un poco Sí. de música, en De todo un vivo, poco. de Bien. todo un poquito. De Se todo nos un va poco. armando de a poquito la semana, ¿viste? Está muy bien las variedades. Bueno, la radio que fue un elemento tan importante de la difusión del siglo XX. Ahora, bueno, con este nuevo formato que está un poco la transformación, pero se van adaptando también. Ahora acompañamos con imágenes, en fin. Bueno, Mateo, cuestiones políticas, ¿qué nos proponés para la jornada de hoy? No, que es una lectura general. Sí. Te podría decir que hay yo noto un impas, digamos, ¿no? En estos de los enfrentamientos, noto como una menor beligerancia en todo lo que es el tema redes sociales. ¿Pudiste Me ver parece- el debate anoche un poquito? No. A mí lo que no me gustó es mucha agresión de los dos lados. No, ya directamente bajé el volumen. No. Lo que pasa es que el Congreso... No, pero el debate en TN entre Marra y Grabois, no. Ay. Le bajé el volumen de mucho agravio. Tiene la posibilidad de hablar de cuestiones y era piña y Cuestiones piña. serias y se ponen a faltarse respeto Sí, no tiene sin sentido. respetar el posicionamiento del otro. Y Gente es muy, pública está es todos muy, los días. es muy Chao, agresivo. la gente Lo que pasa es que, a ver, Marra tiene ese cariz, digamos, contestatario Sí. y provocador, por así decirlo. Exacto. O sea, todo lo que es en realidad el eto libertario es un poco provocador. El mismo Sí. presidente Sí. es muy provocador. Sí. Y Grabois es un tipo de frontera, de trinchera, digamos. Lo dice, mucha gente lo dice. Milei tiene ese don, su forma. Milei hay uno solo, ese es el tema. Y, ¿no? bueno, pero porque, ves, ahí tenés el tema del liderazgo Como en política. Alfonsín había uno solo, como Kirchner había uno solo, Como Menem como había uno Cristina solo. uno solo, Perón Menem también uno hubo solo. Sí, O sea, sí, sí. siempre fueron El uno solo. tema del liderazgo... En el nombre de... No, por eso, fíjate que en la política lo que se buscan son artífices, digamos, personas que puedan asemejarse al discurso de lo que dice el líder. Y muchas veces tenés, por ejemplo, gente que están en los gabinetes que salen a hablar en nombre de... y la persona por ahí no tiene un lineamiento, tiene que andar como buscando cosas, digamos, dentro del imaginario, para reproducir a veces una voz que es del gobierno que no está planificada. Eso pasaba mucho, por ejemplo, en la campaña libertaria, lo que fue la última presidencial, porque vos escuchabas tipos que eran capaces de decir cualquier cosa. El cierre de campaña, desde terraplanistas vos sí, pero, o sea, a privatizar los mares, y vos, o sea, no puede ser, bueno, todo ese cúmulo de voluntades representaba una fuerza política que hoy, por ejemplo, tiene al presidente de la nación electo. Entonces, muchas veces el tema de los discursos, a veces están direccionados, pero muchas veces también, ¿qué es lo que pasa anoche, por ejemplo? O sea, sin ver la entrevista, yo me imagino de qué... Era piña y piña. Claro, puedo entender Agresión perfectamente total. qué dijo Grabois, más te podría haber dicho la vi. Porque en realidad sé lo que opina Marra, sé lo que opina Grabois, más ahora con las redes sociales. Sí. Ahora, el tema es en nombre de quién hablan. O sea, ¿es la voz del gobierno con la voz de la oposición? ¿O es la voz de una persona que acompañó al presidente, pero que ahora está en su propio universo, con sus cosas en la ciudad, porque él es legislador de la ciudad, de Buenos Aires? ¿Y en qué anda Grabois, digamos, ¿no? ¿En qué anda Grabois? O sea, ¿qué representa hoy por hoy? Un tipo que sacó el 5% de los votos, bueno, sacó más que Moreno,
Ponele, bueno, Sí, sacó es Matías verdad. Sí. Moreno. Ahora, ¿qué sectores representa? ¿Representa al kirchnerismo duro? ¿Representa el movimiento social? ¿Es lo mismo dentro del movimiento social hablar de Graboy que hablar de Pérsico, por ejemplo, del chino Navarro? O sea, esta clase de elementos que hablar, por ejemplo, el otro día veía las acusaciones que hay contra Beliboni, que viene de la izquierda, yo decía, o sea, lo ponía en el grupo el otro día, que le recomiendo a la gente Grupo que JC participe, que participe en Tenemos los grupos, 12 son muy grupos. interesantes. Los grupos WhatsApp de Alday. Que yo decía, ¿qué pensará un tipo como Sin Carlos agresión Marx? en los grupos. Claro, Yo lo elimino, chao. Y bueno, lo mínimo Sí, que se pensar, zapa. lo mínimo que podemos hacer. Sí, o te caen algún 011 militando de allá y te fuera, eliminado, chao. Sí, viste, son como los trolls Como direccionados. mínimo que sean, Claro. compartamos opiniones con respeto, información, como mínimo que sean de Tierra del Fuego. Porque quieren hacer política de clase con un 011, porque no te han llevado a la cara, como mínimo. Y sí, lo que pasa que a veces. Lo que pasa que debe ser de la información que surge a nivel federal. ¿Viste? Hay que federalizar el grupo, digamos. Sí. Uno- Pero te eliminó uno, no, digo, estás haciendo campaña, son un 011. No, me Chao. parece. Igual en la historia de Eliminado. Tierra del Fuego tenemos un montón de 011. No, ya sé. Más bien están en los gobiernos, vienen, cumplen Sí. la función que tienen que cumplir, se vuelven Ya ahí. sé, pero bueno, son muchas veces algunos errores que el propio conductor o conductora no sabe el momento de subrayar, ¿no? Sí, mirá, el tema del conductor o conductor, el tema, o sea, la clave es el liderazgo. Cómo se ejerce el liderazgo político. Y ahí siempre tenés el choque, digamos, de lo que es la tradición política latina que nosotros tenemos, Roma por sobre todo, y cómo haces para que eso, digamos, se sostenga dentro de la institucionalidad. Y ese es un gran debate que hay en la historia, y en las ciencias políticas y en las ciencias sociales en general. Cómo se compatibiliza liderazgo con instituciones. Y eso lo vas a tener siempre, porque lo mismo que nos pasa muchas veces. La Constitución es perfecta, la Constitución, está todo escrito, lo único que tenemos que hacer es cumplirla, pero bueno, a veces las leyes son una especie de chicles, digamos, ¿no? O sea, tienen esa porosidad que te va siempre haciendo pensar hasta qué punto se respeta la ley, de qué forma se respeta la ley y cómo funciona el sistema Claro, institucional. un ejemplo mínimo, hace 2 meses aproximadamente salió lo de salud mental y fue la gente recontrándonos, Estela Laveña, una querida amiga, fue a reclamar, justo estaba adentro del IPRA, estaba la gente de salud y justamente salud mental dando una conferencia y afuera la gente de recontrándonos, reclamando. Y le digo, no, porque quieren bajar, modificar. Y le pregunto, ¿hace cuántos años que no? No, hace como 15 años no se aplica. La famosa, algunas cuestiones de la ley Gorbach en su momento, que se puede discutir o no, pero que no, estaba la ley, pero no la aplicaban, hacía como 10 años no la aplicaban. ¿Ves? Ahí tenés un Bueno, elemento. y Ahí después tenés cuando la quieren modificar, se enojan algo que hace 10 años no se aplica. Bueno, pero ahí un ejemplo de un montón de cuestiones, ¿no? Uno dice que está mal o está bien, ¿no? Bueno, pero fíjate, ahí tenés el tema de, vuelvo a la institucionalidad, la ley que con un apellido de un diputado del momento. Eso no es así. La ley la prueba, digamos, el representante. Sí, el Congreso. Y después se pone en el mote, en las redes sociales, que yo, el autor de la ley, vos no sos el autor de nada. Vos estás en un proceso institucional, que necesitas X cantidad de votos y no hay autores Sí, el de las momento, leyes. son los 5 minutos O sea, las de leyes fama, le corresponden a su pueblo. O sea, pero fíjate vos el tema de la vanidad, ¿no? Lo negativo. Y de esas cosas está bañada la política en su totalidad. ¿Cómo estás viviendo esta realidad nacional? Lo que se está dando en el Congreso. Tenemos un presidente que no tiene gobernadores, no tiene intendentes, 7 senadores, pocos diputados. Mirá. Bueno, y ahí está, y por un lado el PRO, la UCR, el Sí. peronismo, los gobernadores. Mira, yo lo primero Está que... bueno, a los que nos gusta la política está Imagínate, es interesante, está bueno. que parecería un momento bisagra, parecería, vamos a ver cómo decanta todo. Pero vos sabés que el dato más interesante, yo la otra vez lo reflexionaba, al contrario, ¿es una debilidad no tener gobernadores que te presionan porque son de tu mismo espacio? ¿O por ahí es una ventaja? En una Argentina donde la relación siempre entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores es tensa porque el principio federal tiende a, digamos, a desvanecerse en los registros de los que vos Bueno, hoy lo de los escuchaba- fondos particulares que te van dando. Hoy jueves lo escuchaba a la mañana en Cadena 13 hablando el gobernador de Santa Fe. Dice, nos parece espectacular que le hayan dado el 210% del aumento de la UBA, pero la Universidad de Santa Fe y Córdoba el 105%. Bueno, un ejemplo, ¿no? Bueno, Hoy la- igual las universidades particularmente son, Más allá son de su mundo autónomas, cogobernadas, hay que ver también el criterio que se utiliza para eso, por ahí habría que ver en las políticas propias del CIN, ellos tienen el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde los rectores negocian también, o sea, son agentes netamente políticos, Sí. digamos, en las universidades nacionales se practica la política, de hecho nacen los dirigentes, se forman los dirigentes, o deberían formarse los dirigentes, porque hay mucho señorío
en la política de gente que no estudió una carrera universitaria, no, desde ya que no significa nada, o sea, podés ser un herrero, como pasa el caso de Lula, o sea, y formarte socialmente en otros ámbitos. Pero bueno, se espera de la universidad, y por sobre todo en Argentina, que tuvo una presencia muy importante de sus índices de educación muy altos en toda Latinoamérica durante todo el siglo XX, por sobre todo de la segunda mitad del siglo XX en adelante. La importancia de Sarmiento en ese momento, ¿no? Y sí, pero la universidad es anterior, de hecho, porque Sarmiento es la educación primaria y secundaria, pero la universidad ya viene de la época de medieval. La Universidad de Córdoba desde 300, 400 años. Virreinato, ¿no? Claro, ya están en el virreinato, o sea, y de ahí se espera que salgan en parte también la formación, porque la universidad no es solamente estudiar una carrera, es participar de un centro de estudiantes, es participar de los órganos de gobierno, donde vos ahí aprendés a parlamentar, en los consejos de instituto, bueno, acá en esta Universidad de Tierra del Fuego, en los consejos superiores, en las asambleas universitarias, y ahí se vota, o sea, vos en una universidad tenés un gobernador que es el rector de la universidad. Entonces a veces los contactos con los gobernadores de provincia, entre el gobernador de la universidad y el gobernador de la provincia, pueden ser fluidos, puede haber conversación, y a veces son totalmente opuestos. El bastión del radicalismo, uno de los bastiones y una de las cajas, ¿por qué no decirlo? Es la Universidad de Buenos Aires, y se sabe. Ahora, que yo creo que es el gran error que comete el gobierno, el primer gran error no forzado, o sea, venía tan envalentonado porque el apoyo lo tiene. La clave de los errores no forzados, ¿no? Claro. Entonces, vos pasa en campaña vas al tenis y se te va, o cuando tenés el gol servido y se te va la pelota afuera, así, ¿para qué? O Boca ganaba 1-0 ayer, fueron todos a buscar en la contra. Claro, ¿para qué te apurás a sacar el tiro libre si lo que tenés que hacer es tiempo? Entonces cometés errores no forzados. El gobierno, el primer error no forzado que comete es meterse contra la vaca, el elefante, digamos, la vaca sagrada de la clase media, que es, si estoy clase media baja o estoy pobre, si estudio en la universidad puedo llegar a subir en la escala social. Mi hijo el doctor, mi hijo el ingeniero, mi hijo el abogado. Entonces, meterse contra ese imaginario de la clase media, de hecho, hay estudios que están demostrando, según algunas encuestas que han sacado encuestadoras, que también lo subieron en el grupo, que hasta votantes de Milei fueron a la marcha por la defensa de la... Sí, la gran mayoría. Sí. Y la defensa de la educación se dio en los 90, con el caso de Menem. ¿Y cómo viste la respuesta del gobierno a esta...? El gobierno se quedó estático, o sea, no salió más, ni siquiera los trolls, que es la forma comunicacional novedosa que trae el gobierno, salieron, no pudieron decir absolutamente nada. Sí, mostraron una bandera que tenía una falta de ortografía, y después se hicieron la reacción después de la marcha, que no hubo, al menos se terminaron los enfrentamientos, los agravios, no hubo, por eso hubo una mesa de diálogo. Pero porque al mismo tiempo, yo creo que el gobierno la lectura que hace es... son temas sensibles de la universidad. Es tema sensible, la educación en general. Por eso es un desafío también para el gobierno. Porque, por un lado, sí, la casta eran los políticos, eran cierto tipo de empleados públicos que no cumplían sus funciones ni sus horarios, pero hay cierto nivel de empleado público que vos siempre lo tenés que tener medianamente contenido. Educación, seguridad y salud. O sea, cuando me dicen, no, porque el ajuste, bueno, vamos a ver si le recomponen a los docente, policía. A los docentes, policía. Vamos a ver qué pasa con el resto de la masa. Jubilado que estábamos hablando recién, justamente. Bueno, el jubilado es la licuadora del gobierno. Sí. La licuadora es de los jubilados. Le pertenece exclusivamente el 70% de la licuadora es ellos. O sea, el número finito. El otro son los importadores que están pobres todavía, le encajaron los BOPREA, los bonos. ¿Por qué crees que siempre en todos los gobiernos lo que más licúan y quedan bajo la inflación son los jubilados y los pensionados? Mira, históricamente las cajas de jubilaciones eran fuertes. Los gobiernos no manoteaban la plata. El tema es que después con los déficits, cuando empiezan a aparecer los déficits, una de las variables de ajuste justamente es el sistema de jubilación. Que en ese momento, como es estatal, vos agarrás la plata, la ponés, podés sacar un bono, la podés capturar, la podés hacer laburar de alguna manera, siendo gobierno, ¿sí? Porque vos el gobierno es un actor económico también, central, más en un país como el nuestro. Y después se da por los desbalances de lo que es los desmanejos del sistema previsional. Acá pasamos del sistema público al sistema privado en los 90 de la FJP, que se la pasaban timbiando plata, porque eso es una realidad también, todas las FJP invertían en acciones y bonos. Si los acciones y bonos bajaban, la deuda era del jubilado. Si subían, la diferencia era para la FJP. Eso está estudiado, es un bochorno. Bueno, no funcionó. En vez de hacer una cosa mixta, volvemos otra vez al sistema de reparto federal, a partir de 2008, lo hizo Massa en su momento con Cristina.
Pero claro, después empezás a sumar un montón de jubilados que nunca aportaron. Está bien, una jubilación, las amas de casa, todo eso lo que eran los procesos paritarios tienen otro nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Todos esos procesos donde vos vas sumando gente que nunca aportó, y claro, lo que haces es ampliar la masa de recepción, pero la plata sigue siendo la misma, o quizá menos también. Y armaron en el fondo de sustentabilidad, en el ANSES y demás. Claro, eso llega un momento donde vos, o sea, tenés que hacer una distinción. Está muy bien que uno haga política social, que trates de cubrir a la gente, pero de última, no hagas jubilaciones con gente que nunca aportó. Hace una asignación universal para la vejez, separala de ese régimen y trata de ver cómo es sustentable ese régimen de la asignación universal por la vejez, que si se viene el quiebre del sistema previsional, va a ser eso. Lo que van a hacer yo haría lo siguiente: hago un parteaguas, pongo una asignación universal por la vejez para que la gente no quede tirada, veo de qué forma voy juntando los recursos para dárselo, pero al jubilado le pago lo que le fue sacando, digamos, el Estado a través del sistema de reparto de cada uno de sus sueldos que fue cobrando. Vos cuando ves la boleta, esto para la gente, ¿no? Ves la boleta en un sueldo en blanco y tenés los descuentos que vos te van sacando, y eso te sirve para dos líneas: una previsional, y que es básicamente el sueldo de tu salario, y la asistencial, que es la obra social que te va a cubrir a vos. Pero ahora todo eso que le fueron sacando a toda esa gente que laburó en blanco, ahora fue a parar a una masa ¿Y qué general hacemos con toda plata. la gente que laburó en negro? ¿Qué hacemos con toda la gente que Bueno, laburó pero ese en es el negro? gran flagelo. Por eso, el desafío del gobierno... Por eso te pregunto, porque convengamos En que esto- habían leyes antes con el tema de lo laboral que no eran las que hoy tenemos, pero el laburo en negro hasta el día de hoy existe. El laburo negro 10 es lo que millones de mueve la personas economía. son. 10 millones de personas. Son más los que están en negro de la Sí. economía Barrani, como le Por llaman. eso te Latón, que estoy la economía. preguntando, ¿qué hacemos en esos casos Yo para la insisto. gente que laburó en negro, no tiene aportes y Que sigue laburando. ¿No? que sigue Un laburando montón de casos. inclusive? Miles de casos. Eso es, lo que pasa es que es así. Ahí hay una lectura de proceso social por un lado, Ajá. y después podés tener vías de solución. Yo solucionaría así. La persona que en estos momentos está en negro, no pudo aportar nunca, armaría una asignación universal por la vejez. O algún registro que contenga los tipos de trabajo que tuvo. Lo que Ajá. pasa es que para el Estado es imposible, porque el Es Estado no imposible, puede aceptar la informalidad. Exactamente, y aparte convengamos que ahí es donde caen muchos privados. Imposible, pero También. ¿cómo tenemos casos en el gobierno nacional 15, 20, 30 años contratados? Gente que ha sido despedida 15, 20, 30 años contratados. ¿Sí? Inclusive Es decir, no se le lo hay. respetaban, el Estado no le respetaba los Es que el los Estado derechos. es uno de los principales Y tantos negreadores. O sea, años. por acción o Exacto. omisión, es el principal negreador de la... Y le renovaba cada un año y ahora cada 3 meses esa gente tiene el corazón entre las manos porque están No, contratados. hace 20 años que tiene el corazón con las Ya manos. lo sé, pero lo tenían una vez al año cada 12 meses. Depende ahora del color, cada 3. depende del color político, tampoco Claro, que... ahora cada 3 meses están entre... A ver, Tipo los contratos Porque de la dice, fábrica, ¿viste? en el Parque Nacional Abuel Guapi me despidieron hace Exacto. 23 años contratado. Sí. Exacto. Trabajaba aquí los gremios que estaban viendo otro partido, no se dieron cuenta. bueno, pero el mismo juegue, tipo... juegue como la Molina, sí. Pero así. o sea, la misma discusión la tenés, por ejemplo, en las fábricas. Pero Cuando es ves lo que la estoy efectivación diciendo, de la efectivización son de los los mismos trabajadores. contratos basura, Yo lo como le mirá, dicen, entre comillas. Si vos me preguntás a mí, yo creo que en el caso particular del empleo público, lo que hay que hacer acá es terminar con la planta permanente del Estado. Ok. O sea, 2 o 3 técnicos que manejen un programa más o menos bien armado para administrar, y el resto todo planta transitoria. Entrás con un gobierno bárbaro, te formás, perdió tu gobernador, te vas a tu casa. Si no, siempre siguen Y siendo después los que los mismos gobernadores, también. que la política tenga el elemento para decir, puedo contratar más porque tengo un momento de bonanza económico y puedo repartir más, o, bueno, contrato menos y laburo con menos. De hecho, Es la lo que el se está gobierno haciendo nacional, ahora. bueno, el gobierno nacional está haciendo eso. Hay 30% de los cargos nacionales que no se están cubriendo y te das cuenta que no se necesita. Bueno, ya pasó en la pandemia. En la pandemia funcionó el país con el 30%, con los docentes, con los policías, con la gente de salud, con el 30%, el resto... Total, pero ahí está el quiebre. Por eso puede venir un tipo como Milei para decirte el Estado es un choreo. ¿Por qué? Porque te demostraron que con la gente guardada adentro no lo necesitaba nadie, ni a la gente que labura en el Estado, no, a muchos que laburan en el Estado, ni al Estado. O trabajando Ahí en la está el casa, quiebre. muchos trabajando en la casa, ¿viste? Por supuesto. Totalmente, pero es el trabajo que se viene además. Yo, a ver, Sí, ya está, 30 al lado hace vamos a ver algunos sin años. pelo en la lengua. ¿Para qué estás? Con todas las oficinas que hay, por ejemplo acá, alquiladas por el gobierno provincial y la municipalidad, faltan viviendas. ¿Por qué no mandan a toda la gente a hacer teletrabajo? Mandalo a la casa, si así laburaron en la pandemia. Dejá de gastar electricidad. Tenés un montón de casas que podés empezar a alquilarle para gente que la necesita. A ver, Es los parte de lo que está políticos, sucediendo, ahí tienen capitán. una propuesta. ¿Por qué no hacen esa propuesta? Es parte de lo que están haciendo ahora en Pero Capital es lo Federal. que se viene. Porque un montón de edificios están Y vacíos. Milei fíjate vos, la paráfrasis de Milei, o sea, cómo Milei construye discurso. Te dice, antes de asumir dijo, yo voy a estar en la Quinta de Olivos con una computadora. Ahí te está demostrando para dónde va el tema del trabajo.
Y esto es una transformación que se está dando ahora, en estos momentos. Por eso, en un país tan regulado En los como últimos esto- 3, 4 años por lo menos se ha Sí, potenciado. pero la pandemia lo reventó eso. O Por sea, la eso. pandemia trajo el quiebre de paradigma. Y sobre ese quiebre de paradigma hay un montón de elementos del sistema que están como un gángster en la ruedita dando vuelta y se encuentra que están en el mismo lugar. Por eso la salida también, te digo que es un profundo tema social. Porque, a ver, todo este grado de desocupación empieza el momento de los nuevos pobres en Argentina, porque los pobres de los 60 y los 70, como decía Pinti, comían unos pucheros que hacían impalidecer de envidia a Marita de Fortabat. Sí. Pero los nuevos pobres, los que deja la hiperinflación del 89, ese 20% de desocupación que estuvo durante toda la década de los 90, eso no volvieron nunca más al mercado formal de trabajo. Y en esta segunda crisis, ahora ya tenés el 50 metido de nuevos pobres, en ese 50, ¿cómo haces para absorber toda esa masa, el 50%? O sea, de personas que cobraron planes y en su vida vieron un recibo de sueldo con una deducción de, por ejemplo, para jubilación. Entonces, el desafío es ese. Ahora, acá desde 2011 en adelante está comprobado que no se creó una sola fuente de trabajo genuina de empleo privado. Y bueno, lo fue absorbiendo el Estado como pudo. Ahora, el Estado cuando te absorbe tengo una masa de gente que ya está, y bueno, te lo tengo que hacer con estos contratos de 3 meses, pero hay que ver también. Y la cuestión de la reforma laboral en su momento de Menem, ¿dónde empieza la cuestión de los contratos basura en las fábricas? ¿En qué etapa? No, sí, son en parte en los 90. Lo que pasa es que en los 90 hay otro régimen. O sea, después las leyes que trae el paradigma, por así decirlo, del Estado presente nuevamente, que empieza a partir de Duhalde en adelante, ahí se hace cierto tipo de leyes laborales. Lo que pasa es que obturaron tanto al sector que toma el empleo, que bueno, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque vos tenés una pyme con 2 empleados, donde uno se te fue y te hizo un juicio, Chau. estás fundido. Chau. Entonces, directamente, ¿qué pasa? Hay un cúmulo de dólares metido abajo del colchón de la clase media que no salen a un experimento productivo, ¿no? A un nicho productivo, no lo tienen. Por último, Juan José Mateo, pues tenemos también más visitas. Sí. Una pequeña reflexión sobre la cuestión económica, lo que se viene, lo que está pasando y lo que se viene, ¿no? Mira, Que son varios puntos, ¿no? yo lo veo al gobierno muy cómodo sosteniendo el cepo. Lo dijo Marcelo Bonelli también en Bueno, TN, ¿no? sí, es una lectura en general que se está dando. Hasta el FMI le está diciendo, che, afloja un poco, porque el crawling peg del dólar que hacen, básicamente el crawling peg Afloja. significa es soltarle renta 2% mensual, digamos. Recordemos por qué tenemos cepo y por qué no se quiere, hipotéticamente, Mira, que nosotros somos un país exportador de materias primas, de commodities, entre otras de los granos y demás. O sea, nosotros nos rige mucho el tema del precio internacional, del dólar, de la divisa, que es el bien de cambio de todo el mundo, verde. que es el dólar, del verde, del famoso verde. Acá lo que se hace es, el dinero argentino, el peso argentino, durante gran parte del siglo XX no cumplió una de las funciones básicas que tiene el dinero, que es reserva de valor. O sea, vos te guardás pesos y después te devalúan, o te mandan el dólar, o te dejan librar el dólar y terminás con menos plata. Entonces, la forma de protección, o sea, lo que era ante la moneda de oro, el brillante que uno se guardaba para sostener un tesoro, es el dólar. Por lo tanto, cuando vos tenés las cuentas desequilibradas, necesitas sí o sí, tenés escasez de dólares. Por lo tanto, el gobierno, cuando tiene escasez de dólar, en vez de dejarle a la gente que cuando le sobra un pesito vaya a la casa de cambio y lo cambie y se agarre un dólar, le pone restricciones. Y recordemos también es importante vos que sabés la historia, cuántas devaluaciones importantes ha tenido el país, ¿no? Históricas. Bueno, una es el Rodrigo. O sea, acá no, lo que nos deja, digamos, con la mentalidad sumida al dólar es el Rodrigazo en el 74, 75. El Rodrigazo, pero lo que pasa es que el Rodrigazo era un programa parecido a pero después, con la fuerza que tenía en ese momento la CGT, logran después un aumento casi de la misma devaluación y por lo tanto el Rodrigazo como que se fumó. Pero las consecuencias iniciales del Rodrigazo básicamente es una aspiradora de pesos ¿Y después? un encarecimiento de todos los bienes en dólares. Y después, Después tenés una gran devaluación en la dictadura en el 82, ahí está el Banco de Quiebre Regional, ahí tenés una gran devaluación también contexto de Malvinas. Después tenés una devaluación fuerte para cuando viene la Austral en el 86, esa fue durísima. yo me también. acuerdo de la tapa Clarín, cayó su ruido. Bueno, y después la licuación directamente, porque ni siquiera fue devaluación, es dejar que la máquina corra, que es la hiper del 89. Y después tenés, hay 2 hiper que se come Menem, porque cuando Menem termina el gobierno, cuando Alfonsín termina el gobierno, que lo entrega 6 meses antes, fíjate, En junio, ¿no? la paridad austral-dólar era 0,86 centavos austral un dólar. Eso cuando surge en el 86. Para el 87 ya lo tenés en 9 australes, o sea, 900%.
y para el 89, por ejemplo, cuando se va, ya lo tenés en 700, 800 y pico. Parecido a lo de Alberto Fernández, que agarró el dólar de una manera y Bueno, a ver, pero voló las nubes. el huevo con la serpiente ahí está, el error es de Macri, en el 18, en abril del 18, cuando se pega esa estampida que lo mandan de 15, 13, 15 a 17, a 19, a 23, y ahí empezó. Ahí levantó. Y ahí es donde empieza el huevo de la serpiente. Por eso, bueno, el mundo dice, lo tenemos a Caputo acá y a Sturzenegger hablando al gobierno cómo hay que hacer las cosas, y los huevos de la serpiente fueron ellos también. Esa es de la última devaluación. Pero la del 89 fue terrible. Pero fíjate la del 89, de los 700 australes, Menem hace la convertibilidad con 9.000 a 1, 9.901. O sea que ahí tenés 9.000%. Ahí aparece Caballo. Y ahí aparece Caballo. Antes aparece Herman González. Por el fondo le pide, bueno, hay que hacer el trabajo sucio. Para contener y darle una base a esa nueva ley de convertibilidad de un peso $1, hacen el Bonex. Agarran toda la plata de los jubilados que tenían en plazo fijo y demás y le cajan un bono. Los que se lo quedaron bárbaros, los que tuvieron que vender en el mercado, vendieron un dólar depreciado del 80% de la Complicado. actividad. Juan José Mateo, te esperamos el próximo jueves aquí en la 107.7 RMX. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a compartir todos tus conocimientos, tener esta charla, esta columna de jueves. Me encanta tenerte acá, Mateo. Gracias. Bueno, que se repita entonces la semana que viene. Nos vemos la semana que viene seguramente. Así es. Bueno, déjenle mandar un saludo a mi Sí. papá que mañana cumpleaños al viejo. Mañana, Así que, viejo, 17. Mira, cumplimos juntos ahí. A esta hora, accidente, calle 12 de octubre, entre Garramuño y Malvinas, Argentina. Una persona con un fuerte dolor en el pecho en el sector, así que están trabajando los sistemas de salud. Atención, calle 12 de octubre, entre Garramuño y Malvinas, Argentina. Una persona con dolor en el pecho, un dolor fuerte, está trabajando la gente del hospital, el sistema de salud. Una pausa y volvemos con más información aquí en la 107.7. Vamos a hablar de Mercantil, los campeones del fútbol, los supercampeones que dieron la vuelta olímpica el sábado en el campo de juego de Hugo Lumbreras. Despacio en mi cuerpo.